Hola, ¿qué tal amigo? Te habla Isaac del Ángel. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la ley de Ohm. ¿Para qué nos va a servir esta ley de Ohm? Esta ley de Ohm nos va a servir sobre todo cuando vayamos a hacer instalaciones para determinar, por ejemplo, en el circuito qué amperaje fluirá a través de él, para que de esta manera sepamos qué calibre de cable podemos utilizar, así como el fusible que va a necesitar nuestro circuito. Otra de las cosas en las cuales nos puede ayudar es a determinar una de las tres unidades presentes en cada circuito. Por ejemplo, si quisiéramos determinar la resistencia existente en un circuito, podríamos hacerlo siempre y cuando tengamos las otras unidades presentes, por ejemplo el voltaje y la energía en amperes. O también, por ejemplo, si quisiéramos saber qué amperaje fluye por el circuito, como lo estábamos comentando ahorita, con que tengamos el valor del voltaje y la resistencia podemos determinar cuántos amperes fluirán a través de ese circuito. Asimismo, con el voltaje podemos saber qué voltaje tiene dicho circuito si contamos con estos dos valores, que sería la energía en amperes y la resistencia en ohms. El físico alemán Georg Simon Ohm estableció que la presión eléctrica en volts, la resistencia en ohms y la cantidad de corriente en amperes que fluyen a través de un circuito están relacionadas. Esto quiere decir que en base a esta relación que tienen, podemos calcular cada una de las unidades si conocemos las otras dos restantes, como lo comentábamos anteriormente. De acuerdo con la ley de Ohm, se requiere un volt para empujar un ampere a través de un ohm de resistencia. Esto significa que si se duplica el voltaje, el número de amperes que fluye a través del circuito también se duplicará si la resistencia del circuito permanece igual. ¿Cómo usar la fórmula? Para usar la fórmula solo cubre el valor de la unidad que no se conoce. Si conoces el valor de las otras dos, se puede calcular la tercera. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos calcular estos valores. Por ejemplo, si cubrimos la letra E, que es el voltaje, la ecuación quedaría de la siguiente forma: energía, que es representada por la letra I, que se refiere a los amperes, por la resistencia del circuito. Si cubrimos, por ejemplo, la letra I, que hace referencia a los amperes, la ecuación quedaría así: el voltaje se divide entre la resistencia del circuito. Si cubrimos, por ejemplo, la letra R, que hace referencia a la resistencia, la ecuación quedaría voltaje entre amperaje. De esta manera es como podemos calcular el valor de una unidad que no se conozca, por ejemplo el voltaje, la resistencia o el amperaje. ¿Cómo aplicar la fórmula a un circuito simple? Vamos a ver unos ejemplos de algunos circuitos en el cual vamos a calcular el valor faltante en base a esta ley de Ohm. Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí, tenemos que el valor del voltaje son 12 voltios de la batería y el valor de la resistencia son 4 ohms, que es lo que tiene este foco. Aquí el valor faltante sería la intensidad o el amperaje, es lo que no sabemos. Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, si lo que queremos saber es el amperaje, la ecuación quedaría de la siguiente forma: I es igual a voltaje son 12, aquí lo tenemos, entre resistencia. La resistencia son 4 ohms, que es lo que tenemos aquí. El resultado final para esta ecuación sería intensidad o amperaje es igual a 3 amperes por este circuito que tenemos aquí, y en base a estos dos datos que tenemos podemos saber que el amperaje que fluye a través de ese circuito es de 3 amperes, y eso lo podemos determinar o lo pudimos hacer en base al cálculo mediante la ley de Ohm.
¿Cómo aplicar la fórmula a circuitos en serie? La forma en la que vamos a aplicar esta fórmula o ley de Ohm a los circuitos en serie es prácticamente la misma que vimos en el ejemplo anterior. La única diferencia que vamos a tener en este tipo de circuitos es que vamos a sumar cada una de las resistencias presentes en dicho circuito. Por ejemplo, en este circuito en serie que tenemos aquí, vemos que hay 3 focos. Cada uno de esos focos tiene un valor en su resistencia. Por ejemplo, aquí el foco número 1 vemos que corresponde a 1 ohm. El foco número 2 tiene 2 ohms de resistencia y el foco número 3 tiene 3 ohms de resistencia. Vamos a sumar cada una de esas resistencias y el valor total son 6 ohms, que es lo que tiene estas resistencias de forma sumada. Si aplicamos lo que es la fórmula de la ley de Ohm y queremos saber el amperaje que fluirá a través de ese circuito, pues vamos a aplicarlo de la misma manera. Nos dice la ley de Ohm que para saber la energía en amperes vamos a dividir el voltaje entre la resistencia. El voltaje vemos que es 12 volts que proporciona la batería y la resistencia son 6 ohms, que es la suma total de todas las resistencias. 12 entre 6 equivale o es igual a 2 amperes. Eso quiere decir que 2 amperes van a fluir a través de ese circuito en serie y van a pasar a través de cada una de las resistencias o cada uno de los focos. También, si quisiéramos saber el valor del voltaje presente en este circuito, digamos que no tuviéramos el valor de la batería, que son 12 voltios, pues podemos también aplicar la ley de Ohm y nos dice que para saber el voltaje tendríamos que multiplicar la energía en amperes, que ya sabemos que son 2 amperes, por la resistencia en ohms. Entonces la ecuación quedaría de la siguiente forma: amperaje son 2 amperes y la resistencia, que vimos que la resistencia total son 6 ohms, serían la multiplicación de 2 por 6 y el resultado sería 12 voltios. De esta manera se cumple la ley de Ohm para también utilizarla en la cuestión de buscar el voltaje presente. De igual manera, la resistencia total del circuito podemos determinarla por medio de esta misma fórmula. Aquí lo único que tendríamos que hacer es dividir el voltaje, que son 12 voltios, entre el amperaje. El amperaje dijimos que eran 2 amperes. 12 entre 2 equivale a 6 ohms de resistencia. Entonces, como puedes ver, cada uno de los valores faltantes se puede determinar utilizando esta fórmula, siempre y cuando tengamos los otros dos valores restantes. Ok, pues vamos a ver ahora un ejemplo de manera real. Vamos a utilizar por acá un multímetro y un foquito para determinar y utilizar esta ley de Ohm. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos determinar la corriente en amperes que fluye a través de un circuito eléctrico utilizando la ley de Ohm. Para ello vamos a utilizar este multímetro que tenemos por aquí y vamos a utilizar también este bulbo o foco. Vamos a empezar por poner nuestro multímetro en la opción de ohms. Vamos a moverlo y lo ponemos en la opción de ohms. Después de ello solamente vamos a medir la resistencia de nuestro foquito para saber y hacer el cálculo. En este caso pues tenemos este foco que solamente tiene un solo cable, aterriza por medio del metal. Entonces vamos a tocar la parte del metal y la parte de la terminal. Aquí podemos ver en el multímetro que tenemos 0.8 de resistencia. En base a eso podemos hacer nuestro cálculo para determinar qué amperaje fluirá por un circuito en el cual tenga presente
este bulbo. Ok, pues una vez teniendo estos dos datos, vamos a calcular el amperaje que va a fluir a través del circuito. Vamos a dividir 12, que son 12 voltios de la batería, entre la resistencia, que son 0.8. El resultado es 15 amperes, lo que significa que este amperaje va a fluir a través de este circuito, y si necesitáramos hacer un circuito en el que solamente conectáramos este solo foco, utilizaríamos un cable que pueda soportar el amperaje de 15 o superior a 15 amperes. Ok amigo, pues este ha sido el video de hoy. Espero te haya gustado y sobre todo te sirva. Si te ha gustado, no olvides darle un like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. Te habló Isaac del Ángel.